Buenas tardes, una nueva emisión de Grano del Sistema. Entre los comentarios se encontrarán el enlace al programa Sin Censura subido a plataformas alternativas, el Grano del Sistema 794, la quimioterapia. Los textos los encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Todos los videos de YouTube se suben automáticamente a Odyssey, en los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog, en link videos. Todos los videos se suben también al canal de Telegram, el Grano del Sistema TV. Los que colaboran con el programa pueden hacerlo por el Banco Provincia. También está habilitado PayPal, Mercado Pago y Cafecito. En los títulos están los enlaces. En el canal de Telegram del Gran Sistema TV van a encontrar el programa desgranado en bloques para aquellos que quieren compartir videos más breves. Los que vieron ayer en el programa de Odyssey que tenía el micrófono acá, lo tengo acá adelante, acá abajo lo tengo el micrófono. Lo que pasa es que es incómodo estar con el micrófono acá arriba. Algunos dicen que no escucho, otros dicen que escuchan bien, no sé. Vamos a empezar. La gente no entiende lo que es ser independiente y estar afuera de la grieta. Si cito algo lo defenestran porque es zurdo, peroncho o gorila. Son contados con los dedos de una mano quienes pueden opinar. Por ejemplo, Chomsky llegó a esa impresionante conclusión de cómo se mueve la política: acción, reacción, solución. Pero para una gran cantidad de gente no hay que citarlo porque es judío y zurdo. ¿Qué me van a decir mañana? Ya que en el próximo bloque cito Sartre. La mayoría de la gente es muy cerrada y somos muy escasos quienes estamos por encima de la grieta. Así es imposible que el país salga adelante, porque estamos permanentemente viviendo en el pasado. Y el régimen lo fomenta, ya que el dividir para gobernar le viene dando frutos desde hace siglos. Y también desde este tiempo inmemorial venimos diciendo lo contrario. Y esto no es una cuestión de capacidad de difusión. Gente con la que uno se reúne y que dice ser del palo, no puede sacarse de encima el peronismo o el nacionalsocialismo. Y del otro lado el odio que se referencia hacia esos sectores. No hay forma de hacer entender a unos y a otros que eso es cosa del pasado. Y que si bien las banderas que están en el suelo pueden ser las mismas y el enemigo también es el mismo, no es la misma sociedad actual. Menos aún los medios de comunicación y la mentalidad de los jóvenes, que siempre fueron revolucionarios. Y acá está la paradoja. Reconocen que la sociedad es diferente, pero los medios a aplicar son los mismos. Hoy la lucha está en las redes y me hablaron de pegar carteles en la calle. El único que se percató del cambio de paradigma es el enemigo. Nosotros seguimos haciendo lo que ellos esperan. Y no hay forma de hacer entender que debemos cambiar de método, incluso de lenguaje. Permanentemente me envían material fílmico, algunos con buena información, pero le agregan simbología que YouTube censura de inmediato. A veces pienso que no quieren que se compartan o lo hacen para victimizarse. Ante un enemigo poderoso, con todos los recursos, lo único que tenemos para enfrentarlo es inteligencia y astucia, cosa que hasta ahora la veo bastante carente. Reitero, y con esto termino, esto no es quien la tiene más larga, sino quien lo hace mejor con la más corta. Y para eso hace falta audacia e inteligencia. Añorando el pasado. Atacaron con una bomba Molotov la entrada de la Cuarta Brigada Aérea de Mendoza. Vean la foto. El problema de Argentina es que todos los jóvenes montoneros de los años 70 hoy son jueces, fiscales, abogados, empresarios, sindicalistas, intendentes, periodistas, etcétera, etcétera. Sartre tiene una frase que dice:
Cada hombre es lo que hace con lo que le hicieron a él, de él, con lo que hicieron de él. Cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Esto para mí es una frase de las más fundamentales de toda la historia de la humanidad. Porque evidentemente, desde que nacemos, hacen de nosotros algo. Nosotros nacemos y nos hablan, nos meten una lengua, y nosotros la recibimos como una esponja, palabras, palabras, palabras. Cuando empezamos a hablar, ¿qué decimos? Decimos las palabras que nos dijeron, es decir, no tenemos un lenguaje propio, solo creemos que dominamos una lengua, y esa lengua nos domina a nosotros. Pero alguna vez vamos a tener que decir una palabra nueva. Alguna vez vamos a tener que decir una palabra que sea nuestra. Y esa va a ser nuestra libertad. Entonces es verdad todo eso. Todo lo que quieran, pero a partir de algún momento. Entonces bienvenida a la frase del maestro Jean-Paul Sartre, que dice, cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. ¿Y de nosotros qué tenemos que decir? Nunca como ahora se dio aquello de que tenemos el gobierno que nos merecemos. La historia de Milei es reciente. Tuvo relevancia hace 5 años. Y acá hay dos hechos que significar. ¿Estamos ante un loco o un farsante? O las dos cosas a la vez. Y la segunda, la falta de memoria reciente de la gente. O se hacen los pelotudos. Hay gente que cree que el origen de todos los males de Argentina es el peronismo. Y eso es falso. Eso es falso. Cuando vos veas a un economista que te muestra, que te dice que la decadencia arrancó en la década del 50, ¿sí? O fines de los 40, bueno, y te muestra el ranking de cómo Argentina va perdiendo lugares en el ranking mundial, eso está mal, eso es de gorila. Y te voy a explicar por qué. Porque en realidad, a partir de mediados de la década del 10, o sea, con el gobierno de Irigoyen, Argentina se empieza a estancar y Estados Unidos sigue creciendo. De hecho, la década del 30 es espantosa, porque en realidad Argentina no pierde lugares. Argentina ya en esa época ya estaba en el 8º lugar, sí, ya había empezado a perder lugares, y no pierde más lugares y recupera distancia contra Estados Unidos porque vino la Gran Depresión. Entonces, yo creo que si Cristina Fernández Kirchner va a una segunda vuelta con Macri, lo aplasta. No es que le saca 10 puntos, le gana 60-40, 70-30, lo aplasta. Y te voy a explicar por qué. Porque vos estás viendo algo hoy que es lo que ¿Estás haciendo kirchnerismo explícito? O... No, no estoy haciendo... ¿O es solo espanto? No, estoy describiendo la economía. Maravillosa, espectacular. Una política espectacular. Esto te va a sorprender. Es decir, Pero en términos históricos, lo es. Cristina Fernández de Kirchner es la mujer más importante de la historia argentina en la política. Escuchame, fue 2 veces presidente. Y ahora es vicepresidente. Y ahora es vicepresidente. Después de esto, el pueblo argentino queda habilitado a hacer lo que corresponda, sin ningún tipo de sanción o castigo. Jamás voy a subir un impuesto, jamás voy a crear nuevos impuestos y que voy a trabajar incansablemente por bajar esos impuestos. Y que si así no lo hago, pero que me lo demanden directamente apedreándome. Las focas festejan que se bajó la inflación, no importa qué precio. Los jubilados entre la baja del sueldo y el quite de los medicamentos aportaron más del 30% para bajar el déficit fiscal. Y eso las focas lo consienten. El brutal endeudamiento de Milei está fuera de la ley. Con los DNU y poderes delegados por el Congreso, Milei gobierna como en los tiempos del rey inglés Juan Sin Tierra, 1000 años atrás, antes que se iniciara la práctica la división de los poderes. Ha avasallado el Congreso en la cuestión del presupuesto y de la deuda, que en pesos aumentó 105.000 millones de dólares en un año. No obstante que dice que son impuestos futuros y por ende sus DNU al respecto serían nulos. Pregunto, ¿la justicia está tan convencida que puede seguir haciendo la vista gorda indefinidamente? Está desesperado por conseguir créditos. ¿Sería fácil obtenerlo cuando en Estados Unidos se embargan depósitos por el default de 2001? ¿Y que Argentina concentra el 61% de la deuda total con el Fondo Monetario? Si el fondo
En esas condiciones otorga nuevos créditos, por lo cual deberá responder a los cuestionamientos de todo el mundo. Es porque acá están entregando algo muy grosso. Mientras tanto, ante esta acuciante situación económica, reduce impuestos a los autos de alta gama, transparentando para quienes gobiernan. Cada día está más clara la ignorancia y la falta de compromiso del pueblo argentino, que lo sigue apoyando porque bajó la inflación, cuando en realidad estamos ante una olla de presión, que cuando reviente el endeudamiento, récord en la historia del mundo en un año, con bonos en pesos que pueden convertirse en papel higiénico, que sumado a la emisión monetaria mayor a la de Alberto, va a volar todo por el aire. Hace unos días una persona de más de 50 años, tratando de defender al gobierno, me decía que ya no se emite más. Le pregunté por el billete de 10.000 y 20.000. Su respuesta fue que reemplazó los otros. No me cabía tanta ignorancia, le dije. ¿Te parece que falta cambio de 1.000 pesos? Porque cada uno nuevo hay que sacar 10 o 20 de los otros, y no noto esa falta en la calle. No obtuve respuesta. Si la mayoría razona así, no hay salida alguna. La masa no es más que una negación. La masa niega el concepto de la organización. La masa no es algo que por sí mismo sea capaz de vida. Un ejército sin oficiales no es más que un montón de hombres superfluos y extraviados. Nuestra clase dirigente, en cualquier ámbito, es de terror, sin distinción de religión, partidos políticos o clase social. Son el enemigo visible de la patria. Pero los argentinos aguantamos. Hay pocos pueblos mayoritariamente de imbéciles y cagones como nosotros. El mundo lo sabe. Y fíjense en nuestra realidad, no en nuestros libros de historia que fueron publicados por el enemigo interno. El famoso premio Nobel Alexis Carrera afirmó un siglo atrás que las deficiencias intelectuales y morales de los jefes políticos y su ignorancia son sobre todo las que ponen en peligro a las naciones modernas. El nivel de pensamiento cero se ha multiplicado y con ello el peligro. Todos escriben en los medios. Por supuesto, la publicación es siempre que se contribuya a la confusión e ignorancia. La mayoría funcionan a los grupos de poder extranjeros que buscan quedarse con las reservas estratégicas y procurar el corte del país. Muchos ignorantes y otros denominados inteligentes son asalariados a través de asociaciones que en realidad son coberturas de los servicios de inteligencia foráneos. Hay traidores por un puñado de dólares y otros que cobran mucho, pero mucho más. Los pocos patriotas que tuvimos en Argentina advirtieron hace casi un siglo atrás, pero nuestra ignorancia y mala voluntad, para ser honestos, nos hicimos los burros como que no lo entendimos. La prensa argentina es el arma más eficaz de la dominación británica. Es un arma traidora como el estilete, que hiere sin dejar huellas, dijo Scalabrini Ortiz. Y el diario al que se refería sigue vigente. Los medios siguen estando en manos del enemigo. La República Argentina tiene 25 millones de pobres y concurren solamente a las manifestaciones entre 20 y 30.000 personas. 100.000 si ponen un poco de platita. Todos mansos, sumisos. Si hay necesidad, le van a robar a otro pobre. Algunos de los dirigentes son de la década del 70. En aquel entonces escaparon a París a poner a salvo sus culos. El miedo perdura, voluntades serviles. Los otros dirigentes sociales ceden a las amenazas de investigación de sus bienes a cambio de calmar a los pobres y no realizar manifestaciones. Se observan en las movilizaciones que no hay cara de guerra entre los asistentes. Se los nota cómodamente vencidos. Séneca ya había advertido que al no atreverse las cosas son difíciles. Pura pinta, bien argento. Y eso el gobierno de turno lo sabe y lo aprovecha. Para que el observador extranjero tenga idea,
una ministra de Seguridad de la oligarquía internacional, no un combatiente, los intimida a manifestarse sobre las veredas y los pobres con sus dirigentes obedecen. Cuando Argentina ganó el Campeonato Mundial de Fútbol, aproximadamente 1 millón de personas la fue a saludar a la Avenida 9 de Julio, donde días después van a manifestarse. Queda claro que nadie busca cambiar la situación actual. Hace muchas décadas que no tenemos líderes. Con la resistencia no alcanza, decía John William Cook. Sin contraataque no hay victoria. Una forma de defensa agresiva, y si hay estado de guerra, la idea fundamental para ganar es atacar. La guerra es ganada solo por la acción ofensiva. Todo combatiente preparado sabe eso. Hasta el momento no se observa clase dirigente para este tipo de problema. Enfrentar a los parásitos de los políticos y el gobierno extranjero que maneja el país. Hombres de rebaño. No hace falta ser un sociólogo para ver la inmundicia que se ha convertido en Argentina. El antiperonismo ha puesto a un extranjero a cargo del país. No lo conocía nadie, no tiene méritos y ya la población cree que no está de acuerdo. La falta de justicia trae aparejada más violencia. Y de acuerdo a los actores participantes, se mejorará estratégicamente la misma o no. Lo importante es que no haya violencia, no por las que la pueden sufrir. A los políticos eso no les importa. Ellos viven con custodia. Sino que podría ser que la gente se acostumbre a vivir e imite esa violencia, pero en forma política, no delictiva. De suceder eso se termina el curro de la democracia colonial. Es una revolución. Seguramente vendrá ayuda de algunos países y grupos del exterior, si es que la sublevación es nacional. El servicio de inteligencia se dice que está en manos extranjeras. De allí se deduce que haya gente del mismo bando preparada para matar a argentinos. Además, Milei está ganando mucho odio con varios líderes importantes. Esperemos que tenga razón Mafalda, el extraordinario personaje de Quino, que decía, mucho cuidado, porque la vida es como un restaurante, nadie se va sin pagar. Voltaire sentenció, solo con la punta de la espada se triunfa en este mundo, se muere con las armas en la mano. La violencia urbana está totalmente desbordada en el Gran Buenos Aires. Pero no llegan datos de las otras ciudades con cordones de miseria, como Córdoba, Rosario, Tucumán, Mar del Plata o Resistencia, por ejemplo. También habría que indagar en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. La violencia unicitada donde se mata por nada tiene más que ver con la desigualdad social que con la pobreza. Y la presencia del narcotráfico allí donde el Estado se retiró, en especial este último año, cuando el propio presidente Milei dijo que el Estado es el responsable de toda la desgracia en nuestro país. Gravísimo error. Puesto que es el Estado el muro de contención ante las calamidades que distorsionan a la sociedad. Hace unos años, comenté algo que me aconteció hace alrededor de 15 años. Era el Día del Niño. Llegaba a mi casa y un chiquito estaba jugando en el umbral con el juguete que le habían regalado. Pasaba un cartonero con un niño de 5 o 6 años caminando detrás de él, por la calle. De repente el chiquito se detuvo para observar a quien jugaba en la vereda. Jamás pude sacarme de la mente esa mirada. El padre pegó un grito y el niño salió corriendo. La sociedad argentina que siempre le dio la espalda a la realidad, que yo que le iba a salir gratis ese accionar. El choque más directo quizás esté en Mar del Plata. Los que van a reclamar lo que consideran que les pertenece, lo tienen de quienes se van de vacaciones. El pueblo argentino legitimó lo que hoy nos pasa. No digo votó, porque eso no es cierto.
Los candidatos lo pone el régimen de una forma u otra. Pero la sociedad, con su desenvolvimiento, lo aprueba y avala. Me dirán que siempre fue presionada, de acuerdo. ¿Escucharon a las voces que le decían algo diferente? ¿Trataron de razonar? ¿Investigaron? ¿Leyeron algo? ¿Hablaron con los mayores? No. Corrían como ahora a consumir al exterior. El régimen nos envolvió para regalo y la sociedad más culta de Latinoamérica dijo, deme 2. En la década del 70, la guerrilla generó el golpe militar. Hoy, esos guerrilleros que traicionaron a sus compañeros, nuestra ministra de Seguridad es el más claro ejemplo, ocupan cargos relevantes en la sociedad. Ese gobierno militar nos endeudó, comenzó el desguace productivo del país y nos metió 2 cuñas que nos condicionan hasta el día de hoy: los desaparecidos y la deuda externa. Generaron las condiciones para que accediera al poder la socialdemocracia, cuyo protagonista, Raúl Alfonsín, había sido abogado de los terroristas, y que cuando Perón le ofreció a Balbín, el presidente del OCR, compartir la fórmula presidencial en 1973, Alfonsín amenazó con romper el partido e integrar una fórmula presidencial con el dirigente gremial Agustín Tosco. Don Raúl Ricardo nos dejó 3 legados. Con el Congreso Pedagógico de 1985 comenzó la destrucción de la educación. Con él se instaló la justicia garantista. Igual que en la década del 70, generó las condiciones para el regreso de los liberales con Menem. Menem inicia la traición de los dirigentes peronistas a la doctrina justicialista de los 50. Lo más notable es que así como él se recortó las patillas para parecer más presentable, lo mismo hizo esta sociedad pedorra, que lo reeligió con tal de no perder el 1 a 1 con el dólar que le permitía viajar por el mundo a costa de la desigualdad que iba creciendo a medida que aumentaba la desocupación por la entrega del país a las multinacionales. Todo voló por el aire en 2001 y en el medio aparece la figura que mejor representó el accionar que también argumentó Scalabrini Ortiz en los 30. El funcionario que los ingleses reclutaban, adoctrinaban en sus empresas y enviaban de regreso para tener el hombre justo en el lugar justo en el momento justo. Ese fue Domingo Felipe Cavallo, responsable de la estatización de la deuda externa privada durante el gobierno militar, responsable como canciller de Menem de la firma de los acuerdos con Inglaterra en 1990 en Madrid, y luego puesto en funcionamiento él mismo como ministro de Economía. Finalmente, ocupando el mismo cargo con De la Rúa, provocando la catástrofe de 2001. Y reapareció hace un año asesorando a Milei. La tragedia es que a cada regreso de este individuo fue celebrada como esperanzadora. En 2002 aparece la segunda traición de los dirigentes justicialistas, la de Duhalde, que entrega al país a la izquierda que había generado en los 70 la dictadura. Con el kirchnerismo se pone en funcionamiento la Agenda 2030, que es la destrucción sistemática de una sociedad de los valores que la acompañaron durante décadas y la hicieron próspera y diferente en el continente. Menem cambia la oligarquía dirigente, que pasa del campo a la financiera. El kirchnerismo viene a destruir las costumbres de una sociedad, fomenta el garantismo judicial y genera una sociedad que vive de la dádiva y no del trabajo. Es cierto que no recibe rosas, pero los arriaron para su molino, que estaba completamente en las antípodas de lo que necesitaba la Argentina. La marcha de este sábado es el legado del kirchnerismo. De la corrupción no voy a hablar, es al pedo. En un país que se robaron más de 600.000 millones de dólares, no hay nadie preso, que eran los responsables, los que se la llevaron y quienes lo cubrieron legalmente. Además, el pueblo nunca reclamó en las calles que tal o cual gobernante debía estar preso. Ni siquiera en 2001, que el grito era que se vayan todos, no cárcel para todos.
10 años y medio de Menem y 12 y medio de kirchnerismo fue demasiado para cambiar la Argentina para siempre. Y todo se hizo con el aval de la población por su propia conveniencia, ya que los ricos se convirtieron en más ricos y los más pobres subsistían sin trabajar. Y en tanto que la brecha entre unos y otros se acentuaba, y por abajo se iba gestando la bronca de la desigualdad. Y lo que faltaba a las clases desposeídas para sobrevivir lo aportó el narcotráfico, tanto en lo material, trabajando para él, como en el ocio y la espiritualidad, en el consumo. Y hoy se dice que esta sociedad ha desaparecido el respeto. ¿De acuerdo? ¿A quién hay que respetar? ¿A la clase dirigente? ¿Al pueblo que avaló la decadencia? Lo que pasa en el conurbano, convertido en tierra de nadie, es el símbolo de la Argentina actual, la lucha de todos contra todos en un país carcomido por la corrupción. ¿Quién tiene las manos libres para terminar con este flagelo? ¿La policía? ¿Que mantiene zonas liberadas y es cómplice de los delincuentes? ¿La justicia? ¿Que lo libera en pocas horas? ¿Los políticos que sancionaban las leyes? ¿Los gobernantes que se roban todo y no ceden sus privilegios? Escuchen a la intendenta de Moreno. A ver, yo no entiendo cómo estos negros de mierda votaron al Provincito Liberal. No entiendo cómo le siguen dando los números a favor. Lo único que tengo claro es que yo sola no me voy a ir, ¿eh? Acá si pierdo yo, perdemos todos, ¿eh? Se termina el negocio para todos. Así que pónganse a laburar, saquen plata de donde la tengan que sacar, avenen con los tranzas, con los narcos, saben que está todo bien con los de Catona, con los de La Granja, con los de Cuartel Quinto. Hablen con ellos, pídanle lo que tengan que pedirle, después esos favores se van a devolver, pero hay que ganar como sea. Nos queda un mes donde se define si seguimos gobernando o si vamos todos presos. ¿Quiénes van a atender con inseguridad? ¿Los que fueron a reprimir a los compañeros del chico asesinado Moreno por ayudar a otra persona? Mandaron a reprimir a los pibes que estaban reclamando por la vida de su compañero. La brutalidad con la que arrojaron a la chica de esa moto es salvajismo. A ver, ¿por qué no cazan así a los delincuentes? ¿Por qué no cazan así a los que te chorean? Den respuestas concretas. La intendenta tendría que haber dado la cara, recibido a los familiares, abrir el diálogo. Obviamente se esconden porque no les interesa, pero más alarmante es que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y un montón de intendentes estén pensando en la marcha de mañana, en donde se enojan y dicen tener miedo por un discurso de nuestro presidente de la nación, no se dan cuenta de lo que está pasando en su territorio. En realidad se dan cuenta, pero dejan las zonas liberadas porque no les importa la gente. A ver, Kicillof, date cuenta que acá los buenos son los que agarran la pala todos los días y se levantan a laburar, y que los malos son los que están saliendo a robar y a matar. Han crecido en este año 2025 los homicidios en ocasión de robo. Entonces, en lugar de estar pelotudeando, jugando en la pileta con jubilados, como hizo Mayra Mendoza, pónganse a laburar y den la cara, porque la gente no puede seguir viviendo así. ¿El pueblo? Que me pregunta por quién votar en las próximas elecciones. El pueblo que avaló a Macri, el mayor corrupto de la Argentina. Revean lo que dijo la diputada Argumedo en el Congreso y que pasé el último programa. Un verdadero inútil, lo dijo su propio padre. Y un perverso, basta escucharlo hablar. El pueblo, que votó el emblema de la tranza, otro inútil como Alberto Fernández, que además nunca se lo investigó cuando manejaba los seguros y sus vinculaciones con el Banco Provincia. ¿Cuál es la diferencia entre su conducta personal cuando era presidente y la marcha del sábado? Ambos, Macri y Alberto, seguidos uno del otro, generaron el cansancio de la gente que pedía algo nuevo. Y el régimen trajo a Milei: acción, reacción, solución. Este combo reventó en 2025 y solo un milagro de proporciones evitará que la Argentina se divida en 5. 50 años de decadencia es mucho para una nación. Si pensaban que salía gratis, se equivocaron. Ahí les trajeron la cuenta.
No cabe ninguna duda que nos han tomado el tiempo y nos tratan como lo que somos, indolentes, sin compromiso y sin sentido de pertenencia. Y no hablemos de la ignorancia. En una frontera de 600 kilómetros nos dicen que con un alambrado de 200 metros se soluciona todo. No podemos ser tan idiotas. Les cuento una experiencia personal. Estuve en La Quiaca 4 veces y con una buena diferencia de años entre cada visita. Desde el puente internacional mirando hacia el norte, hacia la derecha, hay un vado a 100 metros, por donde pasa una manada de elefantes a plena luz del día. Van a lavar los autos y las camionetas, y lo curioso es que siempre se acerca alguien para ayudar. En Aguas Blancas hacen competencia a ver quién pasa al río Bermejo a nado con el bulto más grande en la espalda. Somos boludos, y una ex guerrillera nos lo demuestra todos los días. Está muy bien indagar en la historia. Está bien profundizar en hechos de pasados recientes. Pero hay algo que tener presente. Nadie estuvo presente en multitud de lados, ni nadie conoce todas las respuestas. En las redes encontramos de todo. Gente que ha vivido y gente que repite lo que le contaron. Muchas veces ignorando lo real, las circunstancias y el momento. Algunos que sí vivieron alternativas y otros que tocan de oído. Unos con conocimientos profundos, otros inclusive deformando lo que aseguran saber y conocer. Cada uno debemos primeramente escuchar a los que en diferentes áreas saben y los que saben transmitir sus experiencias sobre lo que sí conocieron, entendiendo que tampoco conocen todo. Aprender no es pecado. Lo que sí es desdeñable es seguir alimentando egos propios, entendiendo que las discusiones estériles y el menoscabo no llevan a buen puerto, y que si realmente fueran tan sabios, la patria no estaría desangrada y casi perdida. Secta de sectas, como suelo llamarlas. Reuniones de unos cuantos con tan solo declamaciones inconsistentes. Y no quiero apelar al dicho de las medidas, intereses ocultos, pactos con el mismísimo Satanás. Mientras la patria agoniza y quienes deberían autenticar sus voluntades con hechos, siguen arreglando sus apetencias personales a puertas cerradas y elitistas, o peleándose por cuánta red social existe, y tal vez con el que debiera unirse, porque la prioridad es la acción cuantitativa de las masas, no la individual. Allá por los años 60 y 70 del siglo pasado, en la guerra contra Vietnam, los norteamericanos fueron derrotados, humillados. Escapaban del sudeste asiático como ratas para salvar sus vidas. Nunca se vio huir un ejército así. Parecería que el honor no tenía mucho sentido en el país del capitalismo salvaje. Todavía se recuerda la caída de Saigón. Tiraban las armas mientras subían. Abandonaban hasta los helicópteros, prisioneros y todo material de guerra. Una década matando gente y después el escape. Antes los vietnamitas habían derrotado a los japoneses y franceses. Esa vergüenza militar hizo que años después se produjeran varias modificaciones en la formación de los hombres de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Mataron alrededor de 1 millón de vietnamitas. Y ellos acusan que perdieron 54.000 hombres. Otras informaciones aseguran que hubo muchos más muertos de ambos bandos. Destrozaron el país, pero dejaron intacta la voluntad de vencer del hombre vietnamita. Dirigentes como Ho Chi Minh y Nguyen Giap lograron esa victoria que aún sirve de ejemplo para los pueblos oprimidos por los anglosajones y sus patrones. Por supuesto, no todos los pueblos tienen los dirigentes de los vietnamitas de aquellos años, ni las agallas para resistir esa masacre norteamericana. También es cierto que no todos tienen la inteligencia necesaria para entender
cómo manejar una guerra con posibilidades de éxito. La ventaja de estos hombres fue que no eran militares. Liederhart había dicho que la verdad profunda de la guerra es que el resultado de las batallas se decide habitualmente en las mentes de los comandantes que se enfrentan, no en el cuerpo de sus hombres. Muchos de los soldados del imperio que sobrevivieron, que cada año rotaban a sus hombres, llevó la droga a casa en su voluntad, que muy hábilmente le introdujeron a los soldados en los bares y cabarets de Saigón por los elementos del Vietcong. Esa jugada estratégica ha sido brillante. Le crearon el enemigo interno, la drogadicción. También colaboró el gobierno norteamericano de entonces, proveyendo droga a los hippies como una forma de restarle seriedad a sus manifestaciones en reclamo del cese de la guerra de Vietnam. Más allá del daño humano que ya se observa en Estados Unidos, imposible de tapar, la droga los ha beneficiado económicamente. Ellos son descendientes de una raza inteligente. La isla de donde salieron es depreciada por la mayoría de las naciones y desde hace mucho tiempo son manejados por otros cuyo elemento más importante es el dinero. Más asco todavía, pero son inteligentes. Se creen la minoría esclarecida, los inventores de la mentira. El ingreso por las drogas es tan grande que permite mantener en movimiento la bicicleta financiera del imperio. Es como un impuesto indirecto. También la introducción de tropas en países de América y la mayoría de las actividades de inteligencia se encubren en este tipo de delito. Para nosotros, es una forma de dependencia política militar y a ellos les es muy útil. La agencia antidrogas fue creada a principios de los años 70 con una misión principal de que no falte cantidad, calidad y control del precio. Hay otra droga, posiblemente la peor de todas, que posiblemente no la pueda manejar como las otras drogas sudamericanas. La diferencia radica en que los sudamericanos se conforman con el dinero. Con el dólar es suficiente. La otra droga viene mezclada con geopolítica y el dólar no los entusiasma, ya que ellos tienen un muy alto porcentaje de la deuda pública norteamericana. El respaldo del dólar son las armas nucleares y la mentira oficial que rige el mundo hasta la fecha. La Tercera Guerra Mundial puede poner fin a ese dominio. Cuando asumió su segundo mandato el presidente Trump, dio a conocer la cantidad de muertos por las drogas en su país, que oscila entre 250.000 y 300.000 por año. Por esa razón, va a declarar a los narcos mexicanos como grupos terroristas. Nadie cree que el narcotráfico de esos países se convierta en actores políticos y enfrenten al enemigo de los pueblos de América. Tienen medios, pero son comerciantes. El negocio de esta violencia venidera no son las drogas. Esa es la cobertura para la gilada. De México para abajo aumenta la violencia con los fines de garantizar el territorio del patio trasero del imperio. Esa es la prioridad, no las drogas. Si faltaran las drogas, el problema para el imperio sería mayor, comparado como si los narcos fueran nacionalistas en vez de comerciantes. La supervivencia del imperio en nuestras tierras es primero por la cantidad de imbéciles que somos. José Ingeniero lo decía así: los hombres y pueblos de decadencia viven acordándose de dónde vienen. Los hombres geniales y pueblos fuertes solo necesitan saber a dónde van. Los traidores más baratos, que son los que se compran con dinero, y tenemos a los cultos que por tener un título universitario ayudan a confundir más a los imbéciles. En definitiva, no se dan cuenta que para el enemigo externo da lo mismo ser amigo o traidor. Lo importante es la nacionalidad y el pertenecer a esos grupos de poder. El resto es cuento. Alguien dijo: sé humilde, al final del juego el rey y el peón se guardan en la misma caja. El imperio ha matado hasta su propia gente, y entre ellos presidentes de su país.
te usan y te tiran. Y si no te entregan, que es peor todavía. La Argentina está llena repleta de esos profilácticos. Esa metodología quizás sea la que van a emplear los grupos que se opongan si piensan en obtener algún resultado. Hay que recordarle fundamentalmente al enemigo este principio estoico. Recuerda que morirás. Todos los grupos de poder tienen sentencias muy claras con respecto a la muerte, que en definitiva es la realidad. Algunos de esos traidores viven como si no fueran a morir. Hay que regalarle un ejemplar de cartas a Lucilo de Séneca. La diferencia posiblemente radica entre una cama en una clínica privada, rodeado de familia, y la otra, las hogueras populares, que seguramente con el paso del tiempo se pondrán de moda. Siempre se consideró el fuego como un elemento purificador. Lo que otorga valor a la vida es la actividad desarrollada, no su duración. No todos nacieron aptos para el bronce. El Vaticano, 2000 años de poder real, tiene un dicho que dice: tu muerte es mi vida. La mafia italiana, que es una organización de cientos de años, también tiene unas reglas claras al respecto. Y así todos los que detentan el poder lo aspiran a él. Seguramente el próximo panorama vendrá muy mezclado de asuntos como drogas, políticas, democracia, en fin, todo tipo de dominación imperial. Casi todo está visible. El hombre inteligente y por supuesto de poder sabe que el conflicto es permanente y detrás está la guerra como alternativa. En la misma lo que cambian son los estilos. No será tema para un tendero, pero puede haber otros que se despierten, tengan agallas y vean que puede ser más sencillo de lo que dicen los enemigos internos. Requisito indispensable: cabeza y huevos. Una cosa cortita de los farsantes del relato. Recuerden que en los textos están las fuentes. Nicolás Márquez, el que trata a los gays de pedófilos, es el mismo que fue denunciado por su ex esposa y su hija por abuso. Hoy su hija mayor de edad sigue sin querer verlo y su expareja sigue apelando para que la causa no quede en la nada. Cuño Libarona dice: vamos a eliminar la figura del femicidio. Es el mismo Cuño al que se le suicidó su ex esposa Lourdes de Natale en situaciones muy sospechosas, que denunció a Yoma y la corrupción menemista. Es el menemismo del que él formó parte. Santiago Cuño denunció ante la justicia a Javier Milei. La denuncia es por acusaciones de sadismo, con ampliación de denuncias por pedofilia. La denuncia se hizo el 10 de julio del 24, a cargo del caso está el abogado Albor. Y esta gente quiere vender agua bendita. Algunas charlas de Quincho. Se agravan las internas del gobierno de Milei. Ahora hay una fuerte pelea entre Carina y Santiago Caputo, luego del discurso que Caputito le escribió a Milei en Davos. Lo podrían expulsar como a Marra, le entró la bala al gobierno. Internas. Javier Milei acaba de expulsar a Libertad Avanza a Ramiro Marra. Se empieza a desarmar el gobierno. Uno de los golpes finales será la marcha del sábado, de ayer. Eso está grabando al momento de estar la marcha. El forro de Marra al final no sirvió ni como forro. Se vienen nuevos expulsados del gobierno. Al igual que su amigo Javier Milei, Martín Yarlora, gobernador de Córdoba, gasta millones en sus anuncios a medios amigos. Por eso nadie habla de su pésima gestión. Durante 2024 Yarlora gastó en pauta 33.500 millones de pesos. A estos medios amigos le regaló la pauta del Estado.
Este es el decreto por el que Javier Milei eliminó los programas de cobertura contra la hepatitis, la tuberculosis y el HIV para ahorrar plata, mientras anunció que bajará impuestos a los autos de lujo, subsidia a los millonarios y condena a los más débiles. La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó embargar activos argentinos para pagar la deuda en default de 2001. Son tenedores de bonos que quedaron en default hace 23 años. Lo cobrarán en los depósitos de una cuenta del Banco Central depositados en la Reserva Federal. Ojo con el oro. Nueva denuncia contra Milei tras su discurso en Davos. La denuncia es por incitación a la violencia colectiva. Acaban de denunciar nuevamente a Luis Caputo y a Bausali por su administración fraudulenta. Aumentaron la base monetaria 209% durante el último año, los que dicen que no hay emisión. La emisión monetaria de Milei ya es 4 veces más grande que la de Alberto Fernández. Y acaba de denunciar penalmente a Milei. La denuncia también se hará en la Corte Penal de La Haya, donde se denuncian a los dictadores. Denuncias por los delitos de amenazas, intimidación pública y apología del delito. Hace 10 años las mismas caras manejan el agua y el ambiente de Mendoza. Esas mismas caras han sido un verdadero fracaso en materia de controles. Ahora, una fábrica de lavandina abandonada en el corazón de la zona metropolitana del Gran Mendoza, con mercurio a cielo abierto, toneladas de sustancias químicas esparcidas por todo el perímetro y el peor de los riesgos, el sistema de alcantarillas internas que desagotan en el canal Cacique Guaymallén. Luján, Maipú, Godoy Cruz y Capital en riesgo. Lo peor de todo es que el cornejismo lo tiene tapado. Con estos controles y funcionarios quieren meter la minería a cielo abierto con sustancias químicas en nuestra cordillera. Estamos, sin lugar a dudas, ante la crisis ambiental más grave de la historia de Mendoza. Cositas del doble discurso. Trump grita a los 4 vientos su discurso antigénero y las focas aplauden de pie. Mientras la hija trans de Elon Musk, su gran aliado, consiguió la autorización de un tribunal de Estados Unidos para el cambio de nombre. Milei, para no ser menos, en su discurso en el foro de Davos, dijo lo siguiente. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos. Están dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones, como si un menor de 5 años pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa. Y si ocurriera que su familia no está de acuerdo, siempre habrá agentes del Estado dispuestos a interceder en favor de lo que ellos llaman el interés del menor. Créanme que los escandalosos experimentos que hoy se realizan en nombre de esta ideología criminal serán condenados y comparados con aquellos ocurridos durante las épocas más oscuras de nuestra historia. Y cubriendo esta multitud de prácticas abyectas está el eterno victimismo, siempre dispuesto a disparar acusaciones de homofobia, transfobia y otros inventos cuyo único propósito es intentar callar a quienes denuncian este escándalo de que las autoridades nacionales e internacionales son cómplices. En tanto nos da esta clase magistral, en su visita a Nueva York, visitó el templo donde la policía en un allanamiento encontró instalaciones en las que explotaban, torturaban niños, túneles de escape, colchones con sangre. Estuvieron a 10 miembros de esa organización y la investigación sigue su curso, mientras Milei nos da lecciones de civismo sin decir una sola palabra de eso. El enemigo, que es muy listo, quiere pueblos desmoralizados. Porque un pueblo desmoralizado y pesimista no sirve para nada. No combate, no lucha, no vence. No es necesario creer en la victoria para luchar. Hay que luchar porque hay que luchar, porque para eso estamos. Nuestro gobierno ya no nos protege a nosotros. Ahora los gobiernos combaten contra su propia población.
porque lo que quieren es acabar con la población autóctona y sustituirla por ese melting pot, esa sociedad multicultural que sirve solamente al gran capital financiero internacional. La izquierda progresista y la derecha capitalista son ahora una sola cosa. La izquierda y la derecha ya no existen. Están los progres burgueses de izquierda que implementan la ideología destructiva que al capitalismo financiero internacional le interesa para disolver los pueblos, y luego el gran capital financiero internacional que quiere el libro de contabilidad y aumentar beneficios. Es una misma cosa, que pretenden esclavizarnos a nivel planetario. Y en esa unidad, en la dirección única, con los que deciden. Elon Musk es un algoritmo para controlarlos a todos. Sí, donde quiera que los peces gordos globalistas se reúnan para discutir ideas tecnocráticas para el futuro, es una apuesta seguro que Musk estará a una distancia de escupitajo. Pero la parte de esta historia que quizá no sepan es que la proclividad tecnocrática de Musk no es solo una casualidad de carácter, está en sus genes. Verán, Elon Musk es el nieto de Joshua Hadelman. ¿Nunca se ha oído hablar de Joshua Hadelman? Puede que hoy no se le recuerde, pero fue una figura notable en su época. Líder peregrino canadiense del movimiento tecnocrático abiertamente respaldado por los masones y los Rockefeller. Y el abuelo de Jeff Bezos fundó ARPA, ahora DARPA. La familia Jesse Bezos es una variante de la familia Bush y la familia Musk. DARPA creó Facebook, SpaceX, Neuralink, Tesla, Ponzoña 19, los disparos de ARNM y todo aquello de lo que los Musk ha sido testaferro. Uno de cal y otro de arena. Robert Kennedy, durante su confirmación como secretario de salud de Trump, lo primero que hice cada mañana durante los últimos años fue arrodillarme y rezarle a Dios para que me ponga en posición de poner fin a la epidemia de enfermedades crónicas y ayudar a los niños de los Estados Unidos. En la interpelación que le hicieron en el Congreso para aprobar su designación, Kennedy tuvo que responder a las dudas de los senadores demócratas, donde le recordaron sus comentarios antivacunas, teorías conspiratorias sobre los medicamentos. El ministro de Salud respondió: todos mis hijos están vacunados. Trump ha firmado una orden ejecutiva para encarcelar a todos los que tengan una opinión antiperegrino, cargando así la primera enmienda. ¿Sabían que Stalin es lo primero que hizo? Y así hará con todo. Nos distraerá con populismos banales mientras sigue la agenda del nuevo orden mundial. China muestra su poder. 10.000 drones en un desfile imposible. Mientras el mundo mira hacia otro lado, China sigue demostrando su supremacía tecnológica. En Chongqing, durante el desfile de Año Nuevo, 10.000 drones desafiaron la lógica, despegaron, realizaron exhibiciones sincronizadas y descendieron perfectamente a sus palcos. Ningún otro país posee esta capacidad. ¿Es solo un espectáculo o una demostración de poder militar y control absoluto? Mientras Occidente se distrae con ideologías y divisiones artificiales, China avanza a pasos agigantados en el dominio del aire y la inteligencia artificial. El futuro ya llegó, pero no para todos.
escuchen esto con atención porque acá cambia todos los parámetros que teníamos pensados. Las armas del siglo XXI. En el siglo XXI la biotecnología ofrece nuevos campos para la investigación que a veces parecen de ciencia ficción. Y sin embargo no lo son. Se desarrollan armas sónicas, psicotrónicas, genéticas o etnobombas, que hacen de este mundo un lugar bastante inseguro y son una muestra de toda una nueva generación de armas que están más cerca de perfeccionarse gracias al desarrollo tecnológico. Y es necesario conocerlas porque informar no es alarmar, es prevenir. En ese sentido, las armas sónicas, en referencia a la agresión electromagnética mediada con radiofrecuencias, que consiste en la emisión de infrasonidos de ultrasonidos, pueden tener un efecto directo sobre el ser humano. Su funcionamiento se puede alterar mediante señales de ondas enviadas a determinadas frecuencias. Es decir, no solo estamos rodeados de frecuencias naturales, sino que nuestros cuerpos están repletos de ellas también. De hecho, nuestra célula se comunica mediante frecuencias electromagnéticas y nuestro cerebro emite una corriente constante de frecuencias al igual que nuestro ADN. Y con estas armas hablamos de la emisión de energía pulsada y dirigida, que producen todo tipo de patologías, con la audición de sonidos y ruidos extraños, una sensación de presión y calor, así como síntomas que abarcan desde la pérdida de la audición, náuseas, vómitos, dolor de cabeza o alteraciones sanguíneas. Como apunta el experto, una de las ventajas que tienen las armas de microondas o sónicas están en que pueden ser completamente invisibles y permanecer ocultas sin ser detectadas mientras se usan. De hecho, esta metodología es la que se pudo aplicar en 2016 en el llamado Síndrome de La Habana, en el que el personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos en Cuba resultó afectado por una patología muy peculiar que a priori se relacionó con leves lesiones cerebrales. Días más tarde manifestaron los mismos síntomas los empleados de la Embajada de Canadá en la capital cubana, y también los funcionarios de Shanghái, Beijing y Moscú. Los canadienses sugirieron que podía ser efecto de las neurotoxinas de las fumigaciones que realizaba Cuba en lucha contra el mosquito Zika. Sin embargo, nada indicaba que fuera esa la razón. The New York Times informó 2 años más tarde que el equipo médico que examinó a los 21 diplomáticos afectados en la isla, si bien no mencionaban la palabra microondas en el exhaustivo informe que se publicó en el Journal of the American Medical Association, su autor comentó que se consideraba las microondas como las principales sospechosas. Al mismo tiempo, los miembros de HACCP, un grupo de científicos de élite que ayuda al gobierno norteamericano a evaluar nuevas amenazas para la seguridad nacional, contempló la posibilidad que se hubiesen usado armas de microondas en ese caso, destacando que desde ya antes había ocurrido en 1953, precisamente en la Embajada de Estados Unidos en Moscú. Varios países han estudiado el desarrollo de armas sónicas para repeler o inhabilitar a las personas. Las hay de largo alcance, que supone hablar de cañones de sonido que son capaces de emitir un ruido estridente que puede afectar a 300 metros de distancia. El ejército norteamericano usó abiertamente estas armas en las manifestaciones en Pittsburgh del G20 en 2009 y para repeler el ataque de piratas somalíes contra bancos mercantes. Y en 2020 China empleó armas sónicas para obligar a las tropas indias a retirarse durante un enfrentamiento en el Himalaya. Y lo llamativo fue que se consiguió sin disparar un solo tiro. Entre los aparatos que funcionan como un arma sónica se destaca el RDA, que puede alcanzar hasta un radio de acción de 9 kilómetros, dificultando la identificación de la autoría del ataque. Y los drones también están mostrando su potencial como aliados de este tipo de armas. Puede ayudar a los pequeños a asestar un gran golpe, señalaron los investigadores chinos que anunciaron este diciembre haber construido el arma de microondas más poderosa del mundo que podría alterar el equilibrio militar.
Las armas sónicas se suelen confundir con las armas psicotrónicas porque generan síntomas similares en las víctimas afectadas. Las armas psicotrónicas utilizan ondas electromagnéticas para deformar la percepción humana y generar efectos psicomáticos negativos. Las ondas actúan sobre la frecuencia de la misma naturaleza que la actividad eléctrica del ser humano, es decir, sobre los 14 Hz. Para ello se pueden utilizar ondas de muy baja frecuencia que penetran en las materias más densas, como el hormigón, y se expanden. También tiene otras acciones, como estimular la producción de histamina en las células del cerebro, generando debilitamiento, miedo, pánico, depresión y otros síntomas. O bien emplear ondas de muy alta frecuencia, que pueden estar entre 30 y 300 GHz. Operan en línea recta y pueden dirigirse a objetivos muy pequeños, en lugar de hacerlo sobre zonas más amplias. Pero mientras las armas sónicas requieren de una infraestructura muy grande y tienen que sortear muchos obstáculos para que se haga el efecto, no ocurre así con las armas psicotrónicas. Un arma de este tipo es un dispositivo que produce una emanación electromagnética muy poderosa que se puede transmitir por las líneas telefónicas, la televisión, la radio y las lámparas incandescentes. Otro es el generador del sistema nervioso, un artefacto ideado para paralizar el sistema nervioso de los insectos, pero que también se podría emplear de la misma forma para los humanos. La idea detrás de esto es concebir el clima a modo de un termostato controlado a voluntad por el ser humano en los países. Estas ideas no son recientes. El ejército estadounidense ya reconoció que se hicieron pruebas de guerra meteorológica en Vietnam, aumentando la acción de los monzones sobre los territorios de Vietcong. La senadora demócrata Claire Von Pell, al enterarse, dijo que lo que me preocupa no es hacer llover per se, pero cuando abres la caja de Pandora, ¿qué sale? Hoy, la tecnología empleada para este tipo de manipulación meteorológica se halla dentro de lo que se denomina geoingeniería, o la manipulación tecnológica deliberada a gran escala de los sistemas de la Tierra, los océanos, los suelos y la atmósfera, incluyendo los relacionados con el clima. Desde Bill Gates a Niklas Zennström, fundador de Skype, han apostado por ellas. Entre las técnicas existentes de manipulación climática, la más popular es la de inyectar sulfatos u otros productos químicos en la estratosfera para bloquear la luz solar con el objetivo de reducir la radiación que llega a la Tierra. Otras propuestas son las de blanquear las nubes marinas para que reflejen más luz solar hacia el espacio. Una recomendación que ya aparece en los documentos dirigidos a Lyndon Johnson en 1965. Capturar el carbono para después enterrarlo en pozos de petróleo. Tener grandes plantaciones de árboles transgénicos para que consuman carbono o reflejen más la luz solar. Fertilizar los océanos para estimular el crecimiento de plancton para que absorba más carbono. Nuevas amenazas que son como caballos de Troya, unas balas invisibles contra el enemigo. Y una de las técnicas más mediatizadas por los proyectos que están realizando los chinos es la siembra de nubes, con aviones militares usando ioduro de plata para provocar lluvias o nieve artificial. Sin embargo, un informe de la Universidad Nacional de Taiwán establecía que la manipulación del tiempo puede llevar a acusaciones de robo de lluvia por apropiarse de vapor de agua de la atmósfera, como ha sido el caso entre China y la India, y eso a su vez conducir a guerras por el agua. De ahí que la Unión Europea haya hablado de crear un gemelo digital de la Tierra, o empresas como Nvidia hayan propuesto construir la supercomputadora más poderosa del mundo para evaluar los posibles efectos de la geoingeniería antes de usarla a gran escala. Un arma genética hace referencia a la modificación del código genético de los microorganismos patógenos a través de tecnología de edición genética. El concepto de tecnología de edición genética a grandes rasgos se centra en un gen tijera capaz de empalmar fragmentos de genes de un organismo a otro de acuerdo con los objetivos marcados por aquellos que lo manipulen, cambiando así sus características fisiológicas.
esta tecnología no es nueva. Ya en la Primera Guerra Mundial se usaron armas biológicas. Los alemanes lanzaron una elaborada estratégica que arrasó con el ganado en Rumania. Y el doctor Hubert Anton Casimir quiso inspectar el cereal de Argentina a Estados Unidos que iba a ser enviado a los aliados. Un caso paradigmático documentado es la conocida Comunidad 731 de Japón, durante la Segunda Guerra Mundial. Se hacía pasar por un departamento científico y de purificación de aguas, cuando en realidad era el programa bélico biológico más potente del ejército imperial japonés. Operó entre 1936 y 1945 en el norte de China. De hecho, Yoshio Shinokutsuka, un médico militar de la unidad, describía en 2002 a medios japoneses sus actividades. Contó que habían creado pulgas infectadas en ratas con tifus, anthrax, para usarlas con sus prisioneros soviéticos. La obtención de modificaciones de ADN mediante la biotecnología a día de hoy es fácil de desarrollar. Y las armas biológicas no dañan las infraestructuras ni la forma de expansión de estas, por lo que pueden ser diseminadas a distancias a través de aviones o de otros medios, sin exponer a sus soldados. Una idea que ya se usó la unidad 731. Testigos chinos llegaron a demandar a Japón y contaron que esta unidad esparció desde aviones pulgas infectadas con peste bubónica. Incluso llegó a entregar alimentos que contenían bacterias de cólera en las provincias de Zhejiang y Hunan, muriendo cientos de personas. Hay una diferencia entre las armas biológicas convencionales y las armas genéticas. Estas últimas son más difíciles de controlar por ser más contagiosas y letales. Para la creación de un arma genética bastaría con extraer el ADN de una bacteria, el gen que contiene las características que se buscan. Por ejemplo, una bacteria con un gran potencial infectivo. Este gen se puede cortar e introducir en el genoma de otra bacteria que pudiese ser letal, pero muy poco contagiosa. La recién nacida sumaría las características de sus progenitores, capacidad para matar y para propagarse fácilmente. Y otra posibilidad que se estudia es la creación de armas genéticas como bombas de tiempo. Estas se activarían mediante el empleo de microondas que tuviesen un efecto rebote en la ionosfera y que estarían orientadas al lugar donde se encuentran estos microorganismos. Aunque estuviesen a gran distancia, se podrían activar sin dejar rastros del culpable. De esta manera, las armas genéticas pueden desempeñar en las guerras futuras un papel estratégico disuasorio, además de lograr objetivos militares sin movilizar ni un solo soldado. En las guerras biológicas también existe lo que se llaman armas étnicas o etnobombas. Son organismos biológicos letales capaces de elegir víctimas humanas por su origen étnico. Son baratas y tienen una capacidad mortífera muy grande. El trabajo de Guo Yiwei, un oficial del Ejército Popular de Liberación, médico profesor de la Tercera Universidad Médica Militar de China, titulado La Próxima Bala, apunta a que los estados multiplican sus esfuerzos con el objetivo de desarrollar, combinar y modificar armas biológicas, genéticas y étnicas. Su desarrollo consiste en entender que la secuencia completa del genoma humano permitiría tener acceso a más de 1 millón de llamados polimorfismos de un solo nucleótido. Pequeñas variaciones en la secuencia de ADN que en algunos casos identificados son específicos y más frecuentes en un grupo étnico determinado. Este tipo de armas tiene el problema de asegurar que la diferencia entre los grupos sea perfecta, ya que las razas humanas son muy parecidas entre sí. También supone encontrar un patógeno con alta capacidad infecciosa y que se adapte a las características que estamos buscando. Es complicado, pero no imposible. El papel de los animales en las guerras del siglo XXI puede ser fundamental. Este tipo de herramienta puede ser interesante para ser empleada como arma bioterrorista, ya que lanzar un ataque mediante enjambres de insectos infectados para esparcir la enfermedad mortal resultaría devastador. Es más fácil realizar sin ser detectados que aislar y suministrar agentes biológicos patógenos. Además, el riesgo es menor para quien nos manipula. La historiadora de ciencia antigua Adrienne Mayor señaló que desde el año 1998 el Pentágono lleva experimentando con sistemas biológicos controlados para la creación de armas basadas en la entomología y la zoología.
y el único caso comprobado de guerra entomológica, sino en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses arrojaron bombas de porcelana rellenas de insectos infectados sobre la población china. Usar insectos como vectores para la transmisión de enfermedades sería realmente preocupante. Desde el siglo XVII hasta principios del siglo XX, enfermaron y murieron muchas más personas debido a las infecciones transmitidas por picaduras de insectos que por todas las demás causas juntas. La cuestión al final es que todas estas amenazas invisibles tienen antecedentes en su uso y pueden actuar como un verdadero caballo de Troya. Y su perfeccionamiento es una amenaza muy real y permitiría hacer realidad la idea de que el arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Trump, rebelde o cómplice. Bajo su máscara de salvador promueve globalización en Davos. Se alinea con Klaus Schwab y se reúne con Bill Gates para discutir tecnología y salud global. ¿Es realmente un outsider o solo otra pieza del sistema que dice combatir? Sus acciones hablan más que sus palabras. No salgo del asombro de cómo tantas personas que pensé que eran inteligentes se han comido el Trump salvador. 3 o 4 contramedidas cosméticas de efecto y todos creen que es bueno. El viernes 24, en una conversación de 4 minutos con los representantes daneses, les reiteró insistentemente que cree en Groenlandia. No sé en qué punto, todos han creído que bromeaba. No se trata de Trump, se trata de quienes están detrás. Y que son los mismos que están ligados al proyecto original, pero con otra táctica. Entro en el campo en otro equipo. Están de nuevo armando Israel, después que Biden canceló la entrega de misiles bombas MK4 de 900 kilos. No sé por qué extraña razón, todos están considerando al tipo un genio. Quisiera ver su gran arma de tasas de importación. ¿A quién y cómo las aplicará? Amenaza a Rusia con sanciones, que ya se han aplicado y sin buen efecto. Máximo cuando las exportaciones rusas a Estados Unidos son 0. Y solo entra el combustible, uranio, de las centrales nucleares de 35 estados americanos. ¿De qué hablan? Están hundidos en la deuda y la única salida es canalizar sus países colonia y sumergirlos en guerras interminables. Kennedy desapareció de los radares e insistió en que hasta que la Comisión de Senado no lo acepte, no va a tomar ningún cargo. Apenas pasaron el 50% del ministro de Defensa por los pelos y solo porque siendo una persona con graves problemas de alcoholismo se le presentaba muy manejable. Trump también declaró que podía reconsiderar y reincorporarse a la OMS y anunció el propuesto Stargate de más de 500.000 millones de dólares para la implementación de una inteligencia artificial capaz de producir nuevas ponzoñas en ARNM capaz de salvarnos incluso del cáncer. Trump es solo un empresario ignorante y prepotente que ya fue normalizado, si no, no estaría allí. Gobernará para sus ricos amigos, los que no teniendo dominio del inglés, muchos son engañados. Dijo que permitirá el fracking y la extracción de recursos en zonas que habitan pobres, sin importar las consecuencias, teorizando la productividad. ¿Hacer América grande otra vez? ¿Hacer las ganancias de sus amigos empresarios grandes otra vez? Lo han asqueado tanto con las burdeces woke que la gente encerrada en la mentalidad blanco-negro o bueno-malo aceptará estas locuras aplaudiendo. A Rusia no le irá mejor, Con un Putin cómplice o prisionero de los oligarcas y una amistad de ficción obligada con los chinos, ha convertido a Rusia en un vendedor de recursos naturales y armamento. La situación de los otros rusos es bien diversa. El falso amigo chino se expande silencioso y espera su momento. ¿Qué se esconde detrás de las deportaciones masivas de Trump? La administración exige más aviones militares para repatriar inmigrantes.
¿Pero es solo una operación de seguridad? Algunos sugieren que es parte de un plan mayor, control poblacional, desestabilización de países latinoamericanos y consolidación del poder global. ¿Por qué países rechazan estos vuelos? ¿Qué temen revelar? Con el ICE ampliado su alcance y operando en zonas antes protegidas como iglesias y escuelas, la pregunta es clara. ¿Hasta dónde llegará este juego de control y dominación? Europa hoy igual que los 30. El primer ministro eslovaco Robert Fico ha dicho que fuerzas externas están intentando derrocar a su gobierno debido a su postura respecto de Ucrania. Como político independiente, Fico se enfrenta a la misma vasta red de conspiración en su contra que Orbán en Hungría y los líderes del sueño georgiano en Georgia. Hay 4 fuerzas dirigidas y financiadas externamente que conspiran contra Robert Fico. Medios de comunicación liberales pro-occidentales que siembran odio hacia todas las figuras que se niegan a obedecer a Occidente. Tomen nota acá, Organizaciones no gubernamentales creadas bajo la supervisión de fundaciones y organizaciones occidentales. Sigan tomando nota. Instructores y consultores occidentales que preparan y dirigen las protestas. Sigan tomando nota. La oposición liberal que coordina estrechamente sus acciones con Occidente. El ataque a Fico, cuando casi pierde la vida, fue consecuencia directa de ese complot. En Eslovaquia han comenzado las protestas masivas contra el gobierno de Robert Fico. Lo dije en el programa pasado que iban a empezar las propuestas. Ya se habla de Maidán. Alrededor de 60.000 manifestantes se reunieron en la plaza principal de Bratislava y otros 15.000 en Kosice. El primer ministro Fico emitió un comunicado asegurando que en el país están operando las mismas fuerzas extranjeras que anteriormente organizaron el Maidán en Georgia y Ucrania. Fico acusó a que era un grupo de expertos a intentar estabilizar la situación en la República e imponer en peligro su soberanía. Vean las marchas en Eslovaquia. No necesitamos vuestras mansiones, no necesitamos vuestros coches de lujo, no necesitamos vuestro estilo de vida ocioso, solo queremos recuperar nuestra libertad. Miles de rumanos protestaron el viernes contra los intentos occidentales de anular los resultados de las últimas elecciones, en que Karlin Georgescu-Rojen lideraba por un margen significativo después de la primera vuelta. Europa está igual que en los años. Mii de inimi românești s-au adunat astăzi și strigă într-o singură voce un singur lucru: libertate! Nu vrem vilele voastre, nu vrem bolizii voștri, nu vrem viața voastră de huzur, vrem doar să ne le dați libertatea, cea pe care înaintașii noștri ne-au lăsat-o. Vrem să trăim demni în țara noastră, atât și nimic mai mult, iar trădătorii să plece la coșul de gunoi al istoriei. Aici este
mijlocul oamenilor, au rupt gardurile. Ce s-a întâmplat acum? Da? Și de aici ne deplasăm pe calea la calea Victoriei. Respuesta de Dinamarca a Trump por Groenlandia. Trump, que te jodan. Groenlandia es parte de nuestro país y no está en venta. El eurodiputado danés Vizek ataca a Trump. Estados Unidos siempre ha sido el peor cáncer del mundo. Su repugnante imperialismo y el de las potencias que lo maniobran ha determinado los levantamientos, masacres, guerras, distopías en los últimos 80 años al menos. O se va con chiquitas, ¿no? Trump ya ha declarado desde hace algunas semanas que pretende extender este imperialismo según el modelo de Filadelfia de 1942, intentando anexarse Groenlandia, Panamá e incluso México y Canadá. Hoy Trump insistió en que se quedarán con Groenlandia, obligando al jefe de la coalición militar europea a plantear la hipótesis del envío de tropas para defender la enorme isla danesa. El eurodiputado no se anduvo con rodeos dirigiéndose a Trump. Recordó que en Groenlandia forma parte de Dinamarca de hace 800 años que no está en venta. Trump también ha dicho en Davos que espera que los aliados aumenten el gasto militar, llevándolo del 2 al 5% del PBI. Para aclarar, Italia gastó alrededor de 800 millones de euros en 3 años de guerra en Ucrania, y esto resultó en recortes transversales y enormes problemas para toda la población italiana. Nuestro gasto militar ronda hoy el 1,5% del PBI, unos 33.000 millones de euros. Llegar al 5% significaría gastar 110.000 millones de euros al año. La última financiación ascendió a los 30.000 millones y ya fue sangre y lágrimas. Les pido formalmente a cualquier punto político que nos explique de dónde pretenden sacar 110.000 millones de euros este año, sin considerar las compras que pretende hacer Trump para la anexión imperialista de nuevos territorios. No la tiene fácil, ¿eh? Así se mueve Estados Unidos. En la década de los 60, el ejército norteamericano planeó una serie de ataques terroristas contra sus propios ciudadanos para justificar la invasión de Cuba. Escribe The Daily Mail. En el contexto del decreto de Trump sobre la publicación de detalles del asesinato de los hermanos Kennedy, los usuarios de Reddit comenzaron a discutir activamente los documentos desclasificados más impactantes de la CIA. Como señala el Daily Mail, en este caso se trata de documentos publicados en 1997 sobre la operación North Forest. Entre los escenarios considerados estaban el debilitamiento de un barco estadounidense en la bahía de Guantánamo, el incendio de aviones y ataques a bases militares norteamericanas supuestamente por parte de soldados de Fidel Castro. Los autores del documento propusieron también lanzar una campaña terrorista a favor de Cuba en la zona de Miami, en otras ciudades de la Florida, incluso en Washington. También se planeó lanzar rumores de agresión por parte del régimen de Castro y cubrir ampliamente las víctimas de pseudoataques de los cubanos para crear una necesaria historia de indignación nacional. El documento fue firmado por el Estado Mayor Conjunto, pero el nuevo presidente John Kennedy lo rechazó. El día que se hicieron a pensar todo esto, la historia cambia por completo, ¿eh? La historia si llegan a clasificar realmente documentos, la historia cambia por completo. La Unión Europea ha dado luz verde a la producción y comercialización de un nuevo alimento. Se trata de las formas congeladas en pastas, desecadas y en polvo de las larvas del escarabajo del estiércol.
Ahora, las larvas de este animal tratadas podrán sumarse al contenido de hasta 23 productos alimenticios de la dieta de cualquier consumidor. De esta manera, los citados insectos serán otro ingrediente para todo tipo de panes, pastas, galletas o patatas fritas, entre otros productos. Los insectos contienen quitina. Muchos estudios relacionan esa sustancia con el cáncer y el asma. A ellos les importa un carajo. Escucha a este señor de San Rafael en Mendoza hablando del cambio climático. Hay mucha gente asustada por lo que pasó en San Rafael, en particular en el Cañón del Atuel. Hace 1 año y medio que vengo hablando de lo que pasa justamente muy cerca del Cañón del Atuel, en la bifurcación que va hacia Malargüe y Las Leñas. Y sobre todo tengo que complementar con información de un estudio, de un centro de investigación de rayos ionosféricos o cósmicos como el Pierre Auger, que curiosamente entierra unos tanques a media altura, tanques que parecen tipo cisternas, obviamente es para alojar algún tipo de líquido o algo, ¿no? ¿Para qué enterras un tanque tipo cisterna? Estratégicamente en esos sectores, y que serían los responsables de la siembra de piso que estamos presenciando desde todo el país. Por eso ese spray con el que nos levantamos diariamente, sobre todo la zona de Cuyo. Quiero decirle a la gente de la zona, y en particular a la gente de Neuquén, que tenga muchísimo cuidado con lo que está pasando con la represa y con el río Limay. Ya lo dije en un video, ahora hace un par de días que no reviso los niveles, pero estamos muy cerca del coronamiento y con un río Limay bajo. ¿Qué intereses se esconde? Hacer que la energía no pase, que no se convierta, que el agua no pase, que no se convierta en energía, reitero, o me corrijo, y tener el río a niveles bajos. ¿Qué hay detrás de los intereses de los gobernantes de la zona en instalar ciudades de 15 minutos y ser las pioneras en nuestro país de la instalación? Sabemos que está el caso de Villa Allende, ya plasmable, palpable, que están ahí gente dando una lucha digna, pero sabemos bien cuál es la posición de Guaidó en Neuquén y su participación en el U20, donde los alcaldes del mundo pidieron más de 800.000 millones de dólares para poder implementar estas ciudades. No hay forma, sobre todo en Argentina y en algunos lugares como España e Italia, de reconfigurar las sociedades si no se las destruye primero. Así funcionó hace mucho tiempo con los grandes reseteos, y así va a funcionar esta vez en nuestro país también. Algunas cosas de Medio Oriente hoy. Netanyahu vuelve a los tribunales mientras los palestinos desplazados regresan a sus hogares. El primer líder en funciones en asumir un cargo penal en la historia de Israel se enfrenta a 3 cargos de corrupción, después de que los jueces se negaran a posponer su testimonio. Una de las primeras órdenes del día del recién instalado 119 Congreso en Estados Unidos fue aprobar una legislación que intenta proteger al primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu y al ministro de Defensa de Israel Yoav Gallant del arresto por parte de la Corte Penal Internacional por el delito de genocidio. Y ojo con esto. Turquía podría repetir el escenario sirio en Libia. Algunos medios de comunicación árabes radicados en Europa plantean estas hipótesis. Por el momento Turquía continúa trasladando activamente mercenarios sirios hacia el norte de Siria, desde el norte de Siria a la base aérea de Al-Waziyah, ubicada en el oeste de Libia. Permítame recordarles que después de su captura por la fuerza del GNA de Fayez al-Sarraj en 2020, está completamente bajo control turco y unidades del personal de las Fuerzas Armadas turcas están estacionadas allí. Según algunas fuentes, antes del derrocamiento del gobierno de al-Assad en Siria, Egipto y Turquía respetaban la norma no escrita de no hacerse daño en Libia. Pero ahora la situación ha cambiado y el Cairo teme una posible desestabilización de la situación en el este, parte del país vecino, lo que sugiere que Turquía podría utilizar a los sirios como ariete contra el este de Libia, lo que representa una amenaza significativa para la seguridad nacional de Egipto. Es probable que la reciente reunión inesperada entre el presidente de Egipto, el-Sisi, y el comandante en jefe del ELN, Khalifa Haftar, en el Cairo, haya abordado precisamente esta cuestión.
Los mercenarios sirios aparecieron en el oeste de Libia durante la campaña del ENL para capturar Trípoli en 2019. La inteligencia turca reclutó combatientes en el norte de Siria en grupos como Sultán Murad y otros, después de lo cual fueron entrenados en el sur de Turquía y luego transferidos a Trípoli, donde participaron en hostilidades contra aquellos que hoy ya no pueden ser nombrados. Yo lo dije el otro día, que para una guerra global tiene que haber 4 o 5 locos sueltos por ahí. Uno es Erdogan. Yo lo vengo diciendo hace muchos programas. Algunas apostillas de un siglo maravilloso. El viceprimer ministro de Italia, Matteo Salvini, estaba tan entusiasmado con la audaz medida del presidente Trump de retirar a Estados Unidos de la OMS, que ahora presentaba un proyecto de ley para retirar su propio país de la OMS. Salvini escribió en una publicación en Twitter: esta mañana la Liga presentó su proyecto de ley para retirarse de la OMS, tal como hizo Estados Unidos con Donald Trump. Italia ya no tiene que lidiar con un centro de poder supranacional generosamente financiado por los contribuyentes italianos y que trabaja de la mano con compañías farmacéuticas multinacionales. Utilizaremos los 100 millones para ayudar a los enfermos en Italia y financiar nuestros hospitales y médicos. Vamos a ver. Y la contrapartida, el gobierno de Sánchez en España destina 60 millones de dólares más a la OMS después de que Estados Unidos ha anunciado su salida. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido esta contribución argumentando que la salud no conoce fronteras y que es vital una coordinación sanitaria global. Una vez más, vamos a pasar un video para que observen la diferencia entre un chemtrail y la condensación de agua. Hay gente que aún no lo quiere entender. Bill Gates afirma ahora que Jeffrey Epstein lo chantajeó y amenazó con una supuesta aventura. Dice que en sus reuniones se trataba de discutir la filantropía sanitaria global en la isla de Epstein y admite que pasar tiempo con este fue una locura y una estupidez. Mientras Trump promete hacer pública la lista de clientes de Epstein, Gates de repente se posiciona como una víctima. Es increíble, ¿eh? Y esta otra. Coca-Cola y Pepsi se usan como pesticidas en la India. Algunos agricultores usan Coca-Cola y Pepsi para controlar plagas, debido a su bajo costo y aparente eficacia. Claves: costo más barato que pesticidas tradicionales, efectividad, atrae hormigas que combaten insectos dañinos, y la controversia contiene residuos tóxicos y efectos ambientales desconocidos. Miren el videito de los indios. Of course, both cola companies can take heart that they are not utterly useless. Farmers in northern Lucknow use them as pesticides, and it's cost advantageous too, for while pesticides cost about $20 to $30, spraying their fields with colas cost only about $6 to $8. पहले तो हम लोग दवा का इस्तेमाल करते थे, दवा महंगी बैठ रही है, तो कुछ लोग बताए कि इसे देखो कीटनाशक इसमें होता है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करने लगे, तो इससे फायदा है. A study released by the Center for Science and Environment found a pesticide residue of 11.85 parts per billion in 57 samples of cola drinks, about 24 times higher than limits agreed to. And while both Pepsi and Coke profess innocence, considering that this is the second damnation in 3 years, not many are buying either their protest or their products. Vamos a terminar. La estrategia del enemigo es confundirte haciéndote creer que el enemigo es uno cuando es otro. La información que censuran es exactamente lo que tú necesitas saber. La inteligencia no es un don, es una condena. Si no sabes usarla, te aplasta.
Aprende a dominar el mundo o serás devorado por él, porque te odian por no ser tonto. La inteligencia no es un privilegio, es una carga o una maldición. No te aísla por elección, sino porque el mundo no está hecho para aquellos que ven más allá. Los mediocres agresivos la odian porque los expone. El régimen la teme porque no puede controlarla. Y los que creen que pensar demasiado es suficiente terminan amargados y sin poder, dejando paso a la mediocridad. Esto es un tonto versus inteligente. Nietzsche, Schopenhauer y Foucault lo entendieron. La sociedad está diseñada para sofocar la genialidad, glorificar la ignorancia y premiar la obediencia. No basta con ser inteligente. Hay que aprender a usar esa inteligencia como un arma. Si no, solo serás otro sabio gritando en el desierto mientras los lobos gobiernan el rebaño. El conocimiento no te hará libre si no sabes cómo convertirlo en poder en este mundo injusto. Buenas tardes.